Ok, claro. Ok, es una bendición estar con ustedes, un honor de abrir la palabra de Dios esta mañana. Primero, muchas gracias al pastor Roberto y al Ministerio de Español acá de Calvary Chapel en Forest Ridge para organizar esta conferencia. Estoy muy agradecido por lo que el Señor está haciendo entre el pueblo de Dios y nuestra comunidad hispana, a través acá en el Austin, el área alrededor y el mundo. Nosotros sabemos que la palabra de Dios, versículo por versículo, es muy difícil de encontrar en nuestras comunidades. Entonces, es una pasión que yo tengo, por eso que enseño en inglés y también enseño en español. Ok, nuestro mensaje de esta mañana. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a estar en el libro de Isaías y me voy a atrasar un poquito, pero primero quiero darle una introducción. Al comenzar, quiero que enfoquemos nuestros corazones en un solo tema, una verdad que está en el centro de nuestra salvación. El Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Antes de que Jesús caminara por los caminos de Galilea, antes que naciera en Belén, antes que fuera crucificado en Calvario, Dios ya había revelado su misión por medio del profeta Isaías. Isaías capítulo 53 es el cuadro profético más claro de la obra de Jesús en la cruz. Tan claro y tan inconfundible que muchos rabinos prefieren no leerlo. Porque en estos versículos el Mesías no aparece primero como un rey conquistador, el rey de reyes, sino como un serbio sufriente, el que llevaría nuestro pecado, cargaría nuestro juicio y alcanzaría nuestra salvación. Amén. Y hoy vivimos al corazón mismo del Evangelio, no a la religión, no a la tradición de donde salimos, no al esfuerzo humano. Venimos a mirar al Cordero de Dios. Ahora vamos a la palabra del Señor y los vamos a trazar un poquito. Antes de estudiar este pasaje verso por verso, quiero que escuchemos el tema completo, empezando en Isaías 52, versículo 13. Digan amén cuando la tienen. Amén. Ok. Vamos a ver la visión acá. Ok. Versículo 13 dice: He aquí, mi serbio será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de sus hijos de los hombres. Así asombraron él a muchas naciones. Los reyes cerraron ante él la boca, porque vieron lo que nunca les fue contado y entendieron lo que jamás habían oído. Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subiría cual renube delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando enquebrantado. Y como que nos escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias te damos, Señor. Angustiado y aflijado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus transquiladores, inmundicio, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, y servirá justo a muchos, y verá los iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por las transgresores. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por poder reunir con tu pueblo, Señor, y venir y sacar un día entero, no una horita, no 2 horitas, sino un día entero para estar en tu presencia, entre familia, y recordar lo que hiciste en la cruz y la esperanza que tenemos en tu venida. Prepara nuestros corazones para recibir, compartir y dejar este lugar con gozo, con todos los mensajes, porque los salvaste, muriste por nosotros y te agradecemos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, al cerrar este pasaje, Isaías comenzó mostrarnos algo que Israel nunca esperó. El empiezo con la misión del serbio. Imagina vivir en el antiguo Israel. Estás esperando un libertador. Te imaginas a alguien fuerte, político, poderoso, alguien que derrotó la presión y restaura la nación. Eso es lo que esperaba Israel. Nadie esperaba un Mesías que sufría. Nadie imaginó a un redentor que sería rechazado. Nadie vería a un Salvador que derramaría su sangre. Así que antes de mostrarnos el sufrimiento, Dios dice: dejen mostrarte su misión. Y eso es lo que vemos acá en estos versículos en el 52. Isaías abre con una escena de victoria. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Es como si Dios comenzaría la historia por el final. Empieza con el triunfo y luego retrocede hacia la cruz. ¿Por qué? Para que entendamos que la cruz no es la derrota. La cruz es el plan. El sufrimiento no es tragedia, es propósito. Jesús no caminó hacia la muerte como una víctima. Caminó hacia la cruz como el serbio victorioso que sabe exactamente por qué vino. Si lo describimos hoy, sería como ver a alguien entrar a una batalla sabiendo que el resultado ya está decidido. Él no pelea para la victoria, él pelea desde la victoria. Amén. Luego Isaías cambia de tono repentinamente. Dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Su apariencia fue tan dañada que era difícil reconocerlo como un humano.
Aquí vemos la brutalidad del pecado, vemos el costo de la rendición, vemos el peso del juicio puesto sobre un Salvador inocente. Esto no fue un accidente, no fue un momento fuera de control. Fue el serbio entrando voluntariamente en el castigo completo del pecado. Y si esta escena ocurría hoy, la gente apartaría la mirada. Sería demasiado doloroso mirar. Isaías quería que sentíamos el peso de ese sufrimiento. Quería que veamos lo que el amor soportó. Luego, el lente se amplía. Así, asombrado él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca. Este serbio no es solo el Mesías de Israel, es el Redentor del mundo. La palabra rociar es un término sacerdotal. Señala limpieza y perdón. Señala la sangre que hace limpio al pecador. Y hace una pregunta silenciosa. ¿Has sido limpiado por la sangre del serbio? El nombre más común en Israel silenciaría reyes y atraería naciones a él. Miren por acá, miren alrededor. Los que nunca les fue contado lo verán. Los que jamás habían entendido lo considerarán. Y Isaías quiere que entendamos algo antes de avanzar a Isaías 53, que fue el tema que queremos cubrir. El Evangelio no comienza con nuestra necesidad, comienza con la misión de Dios. Jesús no es una reacción a la humanidad, no es un plan de emergencia, no es una corrección en la historia, es la misión de Dios desde el principio. Así que cuando el ministerio sea difícil, recuerden que el camino hacia el sufrimiento es con propósito. Cuando la cultura rechaza a Cristo, recuérdese que los reyes un día guardarán silencio delante de él. Cuando la cruz parece una locura a los ojos del mundo, recuérdense que la sabiduría es de Dios. Y cuando te sientas invisible, recuerda que el cielo vino en forma común, pero cambió el mundo. Esta es la misión del Cordero de Dios, el que vino a sufrir, a salvar y a ser exaltado para siempre. Y en Isaías 53 ya nos ha mostrado la misión. En el 52 hemos visto la misión del serbio. Ahora nos va a mostrar la respuesta del mundo. ¿Y qué creen que vamos a ver? No es un aplauso, será rechazo. Isaías abre con una pregunta que resuena a través de las generaciones. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta natural. ¿Quién podrá creer que aquel que sufre tan profundamente en los versículos que siguen es también aquel por medio de quien viene la salvación? Para Israel, muchos no creían que estas palabras describían a su Mesías. Algunos aún hoy no lo creen. Pero esta no es solo la lucha de Israel. Esta es la lucha del corazón humano. No todos reciben la verdad. No todos reconocen al Mesías. No todos quieren el tipo de Salvador que Dios envió. Queremos fuerza. Queremos poder, queremos hablar en lenguas, correr, queremos un rescate impresionante. Pero el serbio viene en humildad, en el corazón orgulloso, tiene dificultad para ver. Isaías continúa, subirá cual renueve delante de él y como raíz de tierra seca.
Nada en Jesús concebía con las expectativas de un Mesías conquistador. Esa es su segunda venida. No vino como realicea, no entró en la historia con privilegios, no fue criado en un palacio. Vino como un niño en una familia pobre, en un pueblo olvidado, en una nación bajo la presión romana. Luego Isaías dice, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que lo deseamos. Jesús se veía ordinario, como usted y yo, como cualquier otra persona. Se mezclaba entre la gente. No había sobresalido en una multitud. Un pastor, Alan Redpath, preguntó una vez, si Jesús era ordinario en apariencia, ¿por qué tantas iglesias tratan de adorarlo? ¿Por qué recurrimos la producción, la personalidad y el espectáculo para hacerlo más atractivo? Para que la gente quiera a Jesús. ¿Por qué? Jesús estuvo satisfecho de parecer ordinario en tiempos anteriores. Y hoy es el mismo. No ha cambiado. Nuestro llamado no es rehacer a Jesús según lo que la gente quiera. Nuestro llamado es presentar al Jesús real, semana tras semana. Jesús no necesita nuestro brillo. Él necesita nuestra fidelidad y ver una vida cambiada por el poder del Señor. Vino en humildad, no en poder. Vino en debilidad, pobreza y humanidad. Y por eso muchas pasaron de largo sin verlo. Tan sencillo. Isaías continúa. Desapreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantado. Y esto no significa que Jesús caminara con tristeza o pereza. No se quejaba de sus circunstancias, como nosotros. No cargaba a otros con su dolor. Vivía con gozo, compasión y paz. Pero comprendiendo el sufrimiento profundamente, y la gente se alejó de él. Nosotros hacemos lo mismo. Nos incomodamos alrededor de los que sufren. Evitamos a quienes cargan dolor. Nos distanciamos de quienes no encajan con nuestras expectativas. Eso fue exactamente lo que Israel hizo con Jesús. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo lastimamos. Le dieron la espalda porque no se veía como el Mesías que ellos imaginaban. Huyeron porque no encajaba su versión de salvación. No era atractivo según los estándares del mundo. No fue abrazado por la élita religiosa. La tradición. No fue bienvenido por su propio pueblo. Isaías no dice esto para que no repetimos el mismo error. Por eso es que los cuenta. Muchos de los errores que repetimos ya están en la Biblia, pero no queremos leer. El serbio no fue rechazado porque falló. Fue rechazado porque era diferente a lo que el mundo desea. La gente sigue rechazando a Jesús por las mismas razones hoy. Él es humilde y el mundo celebra el orgullo. Especialmente por donde yo tengo la iglesia. Él llama al arrepentimiento y el mundo quiere afirmación.
Él confronta el pecado y el mundo prefiere comodidad. Él ofrece gracia y el mundo escoge el desempeño. Muchos no creen en el anuncio porque no quieren al Redentor. Isaías escribe. Pero este es el único Redentor que salva. El Cordero de Dios que entró en silencio, vivió sencillamente y sufrió voluntariamente y fue rechazado concienciamente. Este es el Jesús que debemos predicar. Este es el Jesús que debemos seguir. Y este es el Jesús que todavía salva. Gloria a Dios. Isaías ya nos mostró la misión del Serbio. Ahora vamos a ver el versículo 4 al 6. Ya nos mostró el rechazo del Serbio y ahora nos lleva al corazón del capítulo. Estos versículos explican la cruz. Esos versículos explican el Evangelio. Esos versículos explican por qué Jesús vino. Isaías comienza con una declaración asombrosa. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Serbio no solo observó nuestro dolor, lo carga. Tomó nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones. Tomó nuestra tristeza y nuestro peso. Levantó lo que no aplasta y lo pone sobre sus hombros. Gloria a Dios. Cuando Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajadores y cargados, y yo os haré descansar. Lo digo porque Isaías 53 ya lo había declarado. Él puede cargar nuestro dolor porque ya cargó el peso de nuestro pecado. El problema es que muchos vemos a Jesús, pero seguimos aferrados a nuestras cargas, a nuestros pecados, a nuestra carne. No estoy hablando de carne asada, estamos hablando de esta carne. Oramos, pero no soltamos. Nos rendimos, pero seguimos tratando de controlar. Isaías nos hace recordar que Él es quien carga la carga pesada. Él es quien lleva lo que nosotros no podemos. Luego Isaías nos muestra cómo Israel interpretó su sufrimiento. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Ellos pensaban que Dios ya lo estaba castigando. Y en un sentido, sí, estaba siendo juzgado. Pero no por su pecado, por el nuestro. Esto es sustitución, esto es expiación y esto es el centro del Evangelio. Isaías continúa con algunas de las palabras más importantes de toda la Escritura. Pongan atención si están tomando notas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esto es sustitución penal. Esto es la ira de Dios derramada sobre el pecado. Este es el mensaje que muchas iglesias modernas evitan porque no quieren un Dios que juzga y no llena los asientos. Pero sin juicio no hay salvación. Sin ira no hay misericordia. Y sin justicia no hay cruz. Él fue herido por nuestro pecado, no por el suyo. Fue molido por nuestra rebelión. Tomó el castigo que nosotros merecíamos. Isaías usa otra palabra aquí. Enquedad significa torcedura. La profundidad del quebrantamiento eterno. Los deseos torcidos que escondemos. Los lugares del corazón que esperamos que nadie vea. Jesús tomó eso sobre sí. No solo el pecado externo,
Nosotros somos los primeros a decir, mire lo que están haciendo allá en las calles. No tienen pena del orgullo, pero también están mirando a nuestros corazones. Él mira la tersura interna que estamos luchando. Él cargó nuestra rebelión y nuestro quebrantado, nuestras fallas exteriores y nuestra corrupción interior. Isaías dice, y por su llaga, gloria a Dios, fuimos nosotros curados. Ahora, estamos en Capilla del Calvario, ¿sí o no? Muchos malinterpretan este versículo. Algunos dicen que garantiza la sanidad física para cada creyente. Y si no, no tiene suficiente fe. Pero la Escritura debe interpretar la Escritura. Amén. Pedro cita este versículo en el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Quién lleva él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por cuya herida fuisteis sanados? La sanidad de Isaías 53 es sanidad del pecado, sanidad de la separación, sanidad de la muerte espiritual. Pero Jesús también sanó físicamente. Mateo 8:17 dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso revela su autoridad. Pero Isaías 53 no promete que toda enfermedad será quitada hoy, aquí. Pero sabemos de un lugar donde sí. Promete que todo pecado será perdonado. Eso sí. Y esa es la sanidad más profunda. Lo que todo alma necesita. Este mundo se está perdiendo. Pero esta es la esperanza que necesita. Esta es la cura. Y ahora Isaías explica por qué el siervo tiene que sufrir. Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Por esto, la cruz era necesaria. Porque nos desviamos, nos rebelamos, nos alejamos. Escogemos nuestro propio camino. Romanos capítulo 3, versículo 23 le dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Toditos. Es lo mismo en el griego. Nosotros fuimos los que nos descarrilamos. Él fue el que vino a buscarnos. Nuestra rebelión exige un precio y Jesús lo ha pagado en la cruz. Salud. Luego Isaías nos entrega una de las declaraciones más claras del Evangelio en toda la Biblia. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre ensía la salvación, el Hijo la cumple y el Espíritu la aplica. Esto no es un accidente, no es un aleatorio, es el plan de Dios. Gloria sea su nombre. Nuestro pecado fue puesto sobre Jesús para que su justicia no fuera puesta sobre nosotros. Esa la dije mal. Su justicia fuera puesta sobre nosotros por lo que el Señor hizo. Amén. Él tomó nuestro lugar, llevó nuestro castigo, cargó nuestra culpa. Y esto es el sufrimiento del servio. Esto es el significado de la cruz. No se puede entender el cristianismo sin entender la sustitución. No se puede entender la cruz sin ver que Jesús murió en tu lugar. Él cargó lo que tú no podías cargar. Él soportó lo que tú no podías soportar. Y Él pagó lo que tú nunca podrías pagar. Esto no es la religión, esto es la salvación.
a través de su Hijo Jesucristo, Dios en la carne, Emmanuel. Esto es el Evangelio. Esto es el centro de Isaías 53. Esto es el amor del serbio que sufriría para salvar. Amén. Ok, y Isaías ya nos mostró la misión, el rechazo y el sufrimiento. Ahora nos muestra algo esencial para entender el Evangelio. Nos muestra la inocencia del serbio. El que sufrió es el que jamás debiera haber sufrido. Isaías escribe: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matador, y como oveja delante de sus trasquiladores, inmundicio, y no abrió su boca. Jesús es presentado como un cordero llevado al sacrificio, pero él está en pleno control. No es una víctima indefensa. Roma no lo dominó, los líderes religiosos no lo atraparon. Cada momento de su sufrimiento está bajo su autoridad, y la fuerza detrás de esa autoridad es el amor. El amor fue lo que lo sostenió ahí en la cruz. Lo que nos asombra es que Jesús nunca se defendió, no protestó la injusticia, como vemos hoy en nuestros países, no respondió a las mentiras. En Isaías capítulo 50, él dijo: el Señor Dios me ayudará. Él que me justifica está cerca. Jesús sabía que no tenía que defenderse. El Padre ya lo había hecho. ¿Cuánto más sencillo sería nuestra vida si aprenderíamos esa lección nosotros? Jesús no puede defendernos si insistimos en defendernos nosotros mismos. Él no resistió, se sometió voluntariamente al sufrimiento. No porque Él lo merecía, sino porque nosotros sí. Isaías continúa: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido? Jesús murió por sus propios hijos, no por sus propios hijos, sino por hijos de otros. La mayoría moriría por su familia, muy pocos morirían por los hijos de alguien más. Si somos verdaderos, sinceros. Jesús no tuvo esposa, ni hijos, ni una línea terrenal que continuara. Aún así, entregó su vida para aquellos que lo rechazaron. Y esta es la primera profecía directa de que el Mesías morirá. Tan impensable que sonaba eso, que Dios muere. ¿Cómo así? La Escritura insiste en su muerte, es esencial para nuestra salvación. Si Él no hubiera muerto, nosotros no podríamos vivir. Y se dice que Él fue herido por la rebelión del pueblo de Dios, por tu pecado, por mi pecado. Algunos intérpretes judíos dicen que el serbio aquí es Israel. Pero Isaías dice que el serbio fue cortado de la tierra de los vivientes. Israel ha sufrido, pero nunca ha dejado de existir. Siempre ha habido un remanente del pueblo de Israel. Solo una persona encaja esta descripción: Jesús, el serbio sufriente. Isaías añade: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él fue impecable, fue sin pecado, fue santo y es santo. Amén. Isaías de una profecía que parecía imposible y se dispuso con los impíos su soportar, más con los ricos fue en su muerte. Jesús murió junto a criminales, murió entre los malvados, pero fue sepultado en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. Crucificado con criminales,
responsando entre los ricos. Isaías lo escribe 700 años antes de que esto pasara. Esto también declara su pureza. Jesús nunca pecó, nunca habló una palabra corrupta y nunca permitió que la ira justa cruzara la línea hacia el pecado. Si Jesús hubiera pecado una sola vez, todos estuviéramos perdidos. Y esto sigue siendo una de las realidades más notables de toda la Escritura. Él vivió una vida completa sin un solo pecado. Solo un hombre ha vivido sin pecado, y el hombre que murió por los pecadores, Jesucristo. La inocencia de Jesús no es un detalle menor, es fundamental para el Evangelio. Un pecador no puede morir por otro pecador. Un culpable no puede tomar el lugar de culpable. Solo el Cordero sin mancha puede quitar el pecado del mundo. Por eso estamos acá. Su inocencia es nuestra esperanza, su pureza es nuestra salvación, y su justicia se convierte en nuestra justicia. No hicimos nada para recibirlo, nada más poner nuestra fe en el Señor. Y esto es el ser inocente que sufrió voluntariamente por los culpables. Este es Jesús. Y llegamos acá a la última parte de nuestro mensaje. Isaías no ha llevado al sufrimiento del serbio, nos ha llevado a la cruz, nos ha llevado a la muerte expiatoria de Jesús. Pero Isaías no termina con la muerte, termina con victoria, termina con gozo y termina con resurrección. Este mensaje se podría haber dicho las Pascuas en diciembre. El serbio que muere es el serbio que triunfa. Isaías abre esta sesión con una declaración que parece imposible. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Cómo podría el Padre estar complacido con el quebramiento del Hijo? Piensa eso un momentico. Abraham casi tuvo esa oportunidad, ¿sí o no? Pero no era por crueldad, no porque Dios se complace en el dolor. A Jehová le ha agradado porque Él conoce el resultado. Él sabía lo que el sufrimiento de Jesús iba a lograr. Él sabía que el precio traería rendición. Él sabía que la cruz abriera la puerta para ti y para mí. Cuando Satanás pensó que iba a ganar, no sabía que iba a ser derrotado. Jesús fue perfectamente obediente y su obediencia agradó al Padre. Pero Isaías nos muestra algo más profundo. Dios se agradó porque vio el valor de aquellos por quienes Jesús murió. Imagínense al Padre observando el sufrimiento de su Hijo y aún así agradándose porque vio la salvación que éste sufrientemente produciría. Cuando Jesús clamó, consumado es, el corazón del Padre nos llena de tristeza. No está lleno de tristeza, se llenó de gozo. Aunque, me imagino, para Jesús era muy diferente. Vimos que estaba llorando en el jardín, ¿se recuerdan eso? Pero para el Padre, estaba lleno de gozo de su Hijo. Había cumplido la misión. El sacrificio estaba completo. La rendición estaba cumplida. La voluntad del Padre era que el Hijo redimiera la humanidad y Jesús cumplió esta voluntad perfectamente. Por eso es que dice, verá linaje. Linaje significa descendientes, hijos, una familia futura. Acá está viviendo parte de esa familia. Jesús no tuvo hijos físicamente, pero espiritualmente su familia es incontable. Todo creyente forma parte de esta linaje. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, verso 27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Jesús ve cada vida transformada por su sacrificio. Cada pecador lavado, cada corazón hecho nuevo. Y esto es resurrección. Jesús verá a aquellos que son salvos por su ofrenda. Veo a su pueblo y te veré. Te va a ver a ti. Isaías añade, vivir para largos días. Y esta es una profecía directamente de la resurrección. Los hombres muertos no prolongan sus días. Pero el serbio, sí. La cruz no es el final. La sepultura no es el cierre de la historia. Y la resurrección es el triunfo. El que fue quebrantado se levantaba. El que fue condenado ahora vive para siempre. Y el serbio vive. Y porque Él vive, los que confían en Él también vivirán para siempre. Y se cierra con una imagen de victoria. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Y este es lenguaje de guerra. Los despojos se reparten después de ganar la batalla. Jesús venció el pecado, Jesús venció la muerte, Jesús venció la tumba y Jesús venció el infierno. Amén. Y luego comparte su victoria con su pueblo. Pablo describe esto completamente en Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesús sea doblado toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Y amén. Esto sucede porque Jesús derramó su vida hasta la muerte. No retuvo nada, le entregó todo y se señala, fue contado con los pecadores. Usted y yo. Jesús no tenía pecado propio, pero eligió ser contado entre los pecadores. Tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado, se identificó con nosotros para siempre. Él puede llamarnos amigos porque cargó nuestra culpa. Puede llamarnos su familia porque llevó nuestra vergüenza. Y esa es la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el infierno. El sufrimiento termina en triunfo. La tumba conduce a la victoria y el Cordero se convierte en el Rey. Su victoria es nuestra esperanza, su redención es nuestra seguridad, su triunfo es nuestra confianza. Este es el serbio que salva, ese es el Salvador que reina y este es nuestro Señor Jesús. Isaías 53 nos da todo el Evangelio en un solo capítulo. La misión del serbio, el rechazo del serbio, el sufrimiento del serbio, la inocencia del serbio y la victoria del serbio. Todo esto fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías no adivinó el Evangelio, lo revela. No encinció la cruz, la explica. No describe una tragedia, proclama un triunfo. Y este es el Evangelio. Este es el Cordero de Dios y para eso vino. No sé quién acá es cristiano, si todos somos cristianos, pero hay que hacer una corta invitación, porque para eso nos reunimos. No hay a pedirle a nadie que se ponga de pie ni que venga a pasar al frente, nada de esas cosas. Ahí donde usted está. Pero si quiere señalar algo único que Isaías nos ha mostrado con tanta claridad, si los quiero señalar hacia él. Si se te sientes lejos del Señor, Él llevó ya tu pecado. Si te tienes avergonzado, Él cargó tu dolor. Y si te sientes culpable, Él fue herido por tus transgresiones. Y si te sientes quebrantado, Él ofrece santidad. Y si estás perdido, Él vino a rescatarte. Donde quiera que estés hoy, el Cordero de Dios te invita a acercarte hacia Él. Miren a Jesús, confíen en el Serbio que sufrió por usted y descansen en aquel que murió en tu lugar.
resucitó para darte vida. Este es el Señor, este es el Salvador y este es nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por ser el Cordero de Dios, que viniste con una misión a rescatarnos de nuestros pecados. Solamente tú podías hacer eso. Dios dejó su trono y se hizo como uno de nosotros, un pobre, ahí, no en un palacio, en un lugar de pobres. Naciste lo más débil que existía ser, un niño en el vientre, que hoy, quién sabe lo que pasa hoy, si venías en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Toca los corazones y, Padre, sigue animándonos a través de los otros pastores que están acá, trayendo tu palabra y con el pueblo. Te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén.